La Guerra Fría fue el conflicto ideológico, político, económico y militar que inició entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como la URSS, sin importar que ambos países, junto a Gran Bretaña, hubieran conseguido 2 años hacia el pasado la rendición de los alemanes. Lo curioso es que esta rivalidad comenzó inmediatamente después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, pues esta enemistad entre la ideología capitalista y comunista comenzó desde 1947 y terminó en 1889 o 1991, dependiendo de la fuente que hayamos consultado. Como era de esperarse, tras 2 guerras de carácter mundial, esta vez los involucrados habían comprendido las dimensiones catastróficas a las que podía verse envuelto el mundo si ambos territorios se enfrentaban directamente con las armas, por lo que podemos decir que estos enfrentamientos armados sí se dieron, aunque de forma indirecta, pero este no fue el único tipo de disputa que se desarrolló entre ambos territorios, sino que también sucedió en otras áreas, como la espacial, una lucha en la que se enfrentaron por ver qué potencia lograba conquistar el territorio espacial primero. Y algo bien curioso de esta parte de la Guerra Fría fue que un hombre llamado Sergei Krikalev viajó al espacio el 18 de mayo de 1991 con la intención de realizar una misión cuya duración sería de 5 meses. Sin embargo, esta se alargó y para cuando la URSS finalmente se derrumbó a finales de 1991, el hombre ya no tenía a dónde volver, pues la URSS había dejado de existir. Si quieres saber qué pasó con este hombre y si además te gusta la historia, te invito a que nos regales un like y te suscribas a este canal. Más tarde volveré para contarte qué fue de este hombre. Como ya lo mencionamos con anterioridad, la Guerra Fría fue un periodo de la historia en la que la URSS y Estados Unidos de América hicieron temblar al mundo con la posibilidad de que se comenzara una nueva guerra inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como ya sabemos a estas alturas de la historia, no fue eso lo que sucedió exactamente, sino que más bien estos conflictos se dieron en lugares muy concretos, como en Corea. Exactamente, hablamos de la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, pues el territorio de Corea del Sur era apoyado por Estados Unidos, mientras que Corea del Norte fue apoyado por la URSS, dejando más de 3 millones de personas fallecidas en este conflicto armado. Otro lugar donde las potencias también se vieron inmiscuidas fue en Vietnam. Hablamos de la Guerra de Vietnam entre 1955 y 1975, siendo apoyado el norte de Vietnam por el bando comunista, mientras que el sur de Vietnam era apoyado por el bando capitalista. Estas 2 guerras nos hablan de cómo fue que la Guerra Fría también fue un conflicto de carácter militar, aunque no directamente, entre la URSS y Estados Unidos. Y es que, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias empezaron a ofrecerle ayuda a los países que habían quedado devastados y en condiciones lamentables. Así fue como Estados Unidos lanzó el Plan Marshall en 1947, con la intención de ayudar a reconstruir la parte occidental de Europa, mientras que la URSS hizo lo propio, creando el Plan Molotov en 1947, cuyo propósito era ayudar a la reconstrucción de los países de la parte oriental de Europa. Pero estos planes de ayuda eran vistos con malos ojos por la potencia contraria, pues los veían como una amenaza a su ideología. Recordemos que Estados Unidos representaba a la ideología capitalista, mientras que la URSS hacía lo propio con el comunismo, por lo que ahora nuevamente empezaron a crearse bandos con la intención de brindarse apoyo mutuo en caso de que fuera necesario. Así fue como Estados Unidos creó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida en la actualidad como OTAN,
en 1949, y entre sus fundadores podemos hablar de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, aunque hubo otros países que formaron parte de la OTAN inicialmente. Sin embargo, por motivos de practicidad, por ahora recordaremos únicamente a estos tres. Por el otro lado, la URSS creó el Pacto de Varsovia en 1955 con la intención de contrarrestar a la OTAN. Ahora bien, ¿recuerdan que eran tres los principales países que yo quería que recordaran de la OTAN? Bueno, pues esto cobra relevancia porque un par de meses antes de que finalizara oficialmente la Segunda Guerra Mundial, los representantes del bloque vencedor se reunieron en la ciudad de Yalta, en Crimea, para tener una conferencia llamada la Conferencia de Yalta, en la que se decidió el futuro de Alemania. Pero en lo que nosotros vamos a poner atención fue que allí se decidió que Alemania fuera dividida en 4 partes, siendo ocupada la parte occidental por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, cada uno de ellos tomando una parte, y el territorio restante, es decir, la parte oriental, fue ocupada por la URSS. Sin embargo, los territorios que eran de los miembros del bloque capitalista se unieron y crearon la República Federal Alemana, a lo que la URSS respondió creando la República Democrática Alemana. Es importante tener en cuenta que con Berlín, a pesar de encontrarse dentro del territorio de la URSS, este territorio también fue dividido en 4 partes y repartida entre los países que acabamos de mencionar. Y es en la ciudad de Berlín donde la mañana del 13 de agosto del año de 1961 se instauró en la frontera entre el territorio de ambos bandos una barrera, misma que más tarde daría paso a la construcción del Muro de Berlín, cuya extensión fue de poco más de 43 kilómetros y se construyó... ¡Me lleva la verga! Y es en la ciudad de Berlín donde la mañana del 13 de agosto del año 1961 se instauró en la frontera entre el territorio de ambos bandos una barrera, misma que más tarde daría paso a la construcción del Muro de Berlín, cuya extensión fue de poco más de 43 kilómetros y se construyó porque un par de años antes una gran cantidad de personas que vivían en la parte de Alemania Oriental había empezado a migrar a la Alemania Occidental y ese muro tardaría muchos años en caer. Para ser exactos, esto sucedió hasta el 9 de noviembre de 1989, por eso es que al inicio del video les comentaba que algunos historiadores dicen que el final de la Guerra Fría fue en ese año, pero para que comprendamos qué sucedió, tenemos que hablar de otros aspectos. Como ya lo habíamos mencionado al inicio del video, la Guerra Fría fue un conflicto multifactorial y solo una vez estuvo a punto de comenzar una guerra real entre ambos bloques, y eso fue cuando Fulgencio Batista, el dictador de Cuba, fue derrocado por Fidel Castro, convirtiendo al territorio en aliado de la URSS. Sin embargo, Estados Unidos no se iba a quedar cruzado de brazos e intentó recuperar el territorio, pero al final falló. Sin embargo, hubo un momento en el que la URSS llevó barcos con misiles apuntando a Estados Unidos. Sin embargo, al final fueron retirados. Como podemos ver e imaginar, el desgaste por parte de ambos bandos fue muy grande en todos los niveles imaginables y por supuesto el económico no fue una excepción. Recordemos que la carrera espacial necesitaba ser financiada con grandes sumas de dinero y tal vez si llegaste hasta este punto te estarás preguntando, bueno, ¿y qué pasó con el hombre de la URSS que estaba en el espacio mientras se disolvió la URSS? Pues bueno, al final el hombre regresó a lo que actualmente conocemos como Kazajistán, pero no sin antes haber pasado poco más de 800 días en el espacio. Y bueno, tal vez te estés preguntando, ¿cómo fue que terminó la Guerra Fría? Pues básicamente cayó el muro de Berlín en 1989, además de que el líder de la URSS, Mikhail Gorbachev, tomó la decisión de implementar 2 reformas
con la intención de mejorar la economía del país y también la parte social. Una de ellas era conocida como glasnost y la otra como perestroika, pero el cambio fue tan radical que terminaron provocando la disolución de la URSS el 25 de diciembre de 1991. Por eso es que esta es la otra fecha que se puede utilizar para hablar del fin de la Guerra Fría. Y bueno, tal vez este contexto de la Guerra Fría te ayuda a comprender lo que está pasando en la actualidad entre Ucrania y Rusia. Estamos grabando este video en el 2024 para que tengas una idea de lo que está sucediendo con estos dos países. Pero eso ya lo explicaremos tal vez en otro video. Chao.